Nos está siguiendo también. Buenas noches, Luis Martel. Un saludo para Huánuco. Muy buenas noches, Eder. Buenas noches, Luis Martel desde Huánuco. Eder Quiroz desde Lima. Como les contábamos, estamos realizando este tema, cambios del SNIP a Invierte Perú, que es un tema que nos lo han solicitado bastante, es un tema de actualidad. Hoy en la última videoconferencia del año 2016. Carlos Guaroto, buenas noches. Carmen Gutiérrez, Víctor Pilco. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos están siguiendo? ¿Desde qué parte del Perú? Confírmenos al chat. Hilda Rosemary Rodríguez, Eder Bartolo. Para saber hasta dónde estamos llegando con nuestras videoconferencias gratuitas. Perfecto. Buenas noches, Carmen Gutiérrez desde Arequipa. Muy buenas noches, Carmen Gutiérrez. Saludos también para ti desde Arequipa. Perfecto. Entonces, bueno, queda con ustedes la docente especialista Salomé Escobedo, quien va a estar a cargo de la videoconferencia del día de hoy, la última videoconferencia, cambios del SNIP a Invierte Perú. Queda con ustedes la docente Salomé Escobedo. Estimados participantes, muy buenas noches, bienvenidos. Este es el Centro de Capacitación y Desarrollo Global y esta que está muy de moda, el tema que el presidente PPK y el señor primer ministro han puesto de moda y hay mucha expectativa. Nosotros ya desde hace muchos años veníamos trabajando con el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no es cierto? Nosotros sabemos el famoso SNIP. Pero ahora tenemos los cambios que se han dado y los cambios se han dado, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿A raíz de qué? Ese es el tema que esta noche vamos a tocar. A ver, voy a pedir a mi jefe de cámaras que proyecte nuestras PPTs para iniciar la conferencia, el teleseminario, y por supuesto quiero darle un agradecimiento especial a todos los que en esta noche nos acompañan. Gracias por salir a la convocatoria de desarrollo global. Ok, tenemos acá a gente hermosa como por ejemplo Segundo Manuel Revilla me dice: soy de Camaná, Arequipa. Tenemos a la vista a Saúl, me dijo, a ver, vamos a leer porque yo sí, no me han puesto el mouse que deben ponerme acá. A ver, señor director, otro mouse. Me dice César Raúl Surichaki Herrera, bienvenido. Me dice desde Huancayo, región Junín, la tierra que quiero conocer muy pronto. Y ¿quién más tenemos acá? A ver, vamos a
A ver, Wander Manuel me dice, buenas noches, pero no me dijo de dónde era. De todas maneras, para mí es un placer. Carmen Gutiérrez, que también desde Arequipa. Eder Quiroz, Lima. Luis Martel desde Huánuco. Eloisa Carrasco Rivera desde Bellavista. A ver, quisiera que Eloisa nos confirme si es desde Bellavista, Callao, o desde Bellavista, que está en la región San Martín. Sí, para nosotros es muy importante saber dónde se encuentran nuestros participantes. Claro que Desarrollo Global tiene la enorme ventaja de estar a través del uso de la tecnología, de tener la suerte de conectarnos a nivel nacional con todos los participantes que obviamente siempre están acompañándonos. A ver, buenas noches. A ver, ¿quién más está? Sí, me gustaría que nos precisen si es desde Bellavista, Callao, o desde la ciudad de Bellavista. Me parece que está por Juanjuy, que pertenece a la región de San Martín. Claro, ya ves, John Kelly, de buenas noches a todos, un saludo desde Juanjuy, San Martín. Gracias a ti por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio llegar a todo el Perú con una calidad óptima, tanto de audio como de imagen, ¿ok? Y Milton me dice desde Arequipa, carambas, tenemos muy buena convocatoria en Arequipa. A ver, ¿quién más está por acá? Wander Manuel Severino Mogollón me dice que es desde Tumbes. De verdad que para esta clase de estudios, para este centro de capacitación, es un placer tenerlos a todos ustedes y por supuesto eso nos hace sentir en la obligación de que cada día tenemos que ser mejores con la finalidad de que ustedes nos acompañen siempre que Desarrollo Global saque temas de vanguardia, como en este caso el tema de Invierte.p. Muy bien, todos ustedes, sin más ni más, vamos a ver. Por supuesto que ustedes pueden hacer las preguntas que crean conveniente en el momento que ustedes también estimen conveniente, que nosotros hacemos un alto precisamente para que ustedes puedan realizar las consultas que crean conveniente hacerla. ¿Ok? Muy bien, señor director, proyecte también mi PPT y nosotros vamos a dar inicio a las clases del día, a la videoconferencia, la última videoconferencia me dicen que se va a dictar durante el año 2016. Ya en realidad queda una semana que termina el 2016 y luego estaremos con temas nuevos en el 2017. Por supuesto que sí, esta casa de estudios siempre está a la vanguardia y tratando en lo posible de llenar las expectativas de todos ustedes, por supuesto, en temas de gestión pública nacional. Muy bien, señor director. Entonces, muy bien, todos ustedes saben, para nadie es un secreto, que salió un decreto legislativo, la 1252. ¿Y qué nos trae las 1252? Las 1250, el decreto legislativo 1252 nos trae la derogación del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que normalmente conocíamos como SNIL, y nace Invierte.p o Invierte Perú, que es lo mismo, ¿ok? Muy bien, el decreto legislativo 1252 es la nueva ley donde se va a sustentar la nueva forma de hacer inversión pública, ¿ok? Sí, miren, para nadie tampoco es un secreto que con el nuevo gobierno del señor PPK, ¿sí?, que hace escasos 5 meses y picos que acaba de entrar a ser presidente del Perú, y al ser presidente y tener un equipo técnico bien calificado y bien por el país,
obviamente están haciendo muchas innovaciones muy positivas. Pero para hacer esas innovaciones en la gestión pública nacional, se pidió facultades al Congreso, ¿sí? Y acá nosotros tenemos las facultades. Dos tipos de facultades. A ver, facultades realmente en varios temas, pero de dos índoles muy importantes. Una, para conseguir la ampliación o ampliar la base tributaria y facilitarnos la formalización del sistema empresarial, ¿verdad? En el segundo término tenemos: reactivaremos la economía destrabando los proyectos de inversión pública y privada. ¿Cómo lo harán? Vamos a ver. Y en tercer término está crear el Sistema Nacional de Abastecimiento para articularlo y generar ahorro al Estado. Y es cierto, pues, es cierto. Ya hay voces muy, por decirlo así, hay un secreto a voces, esa explicación que siempre nos dicen, y es de que al parecer el OCE, el SEACE, que actualmente son el órgano rector en materia de contrataciones, sería parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros tenemos 11 sistemas según la ley LOPE, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, para esos cambios también se pidió, el gobierno, el Ejecutivo le pidió facultades al Congreso, al Poder Legislativo. Y entre esos temas está, por ejemplo, disminuir la tasa del impuesto a las rentas a los dividendos, ¿ok? O sea, las ganancias van a disminuir, y es más, ya salió las nuevas escalas, me parece que hace 2 días. Crearemos un régimen especial de impuesto a la renta para las MIPES, eso ha salido justo esta semana, ¿ok? Y dice: el impuesto a la renta de personas naturales, la deducción de sus gastos en salud y vivienda. O sea, va a haber un impuesto a la renta que nos va a permitir obviamente pagar menos impuestos, porque se van a considerar nuestros gastos de salud o nuestros gastos de vivienda, con la finalidad de que obviamente nos salga un menor porcentaje. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ganábamos pues un sueldo y el monto para tu impuesto a la renta estaba fijada al monto de tu ingreso, y no te reconocían los gastos. Está bien, tú tienes 5.000 o 10.000 soles de ingreso por tu sueldo, por decirlo así, y nosotros tributábamos en base a ese bruto, y nadie nos hacía el descuento por la cantidad que nosotros otorgábamos para el pago de nuestra vivienda o por el uso de nuestros chequeos médicos que eventualmente nos hacemos, ¿no? Y que eso me parece saludable. Otra de las cosas, reduciremos progresivamente el IGB. Claro, ese era un planteamiento del gobierno del señor PPK. Muchos lo elegimos precisamente porque ofrecía rebajar de manera gradual, el IGB, y al parecer va a iniciar los primeros días del mes siguiente. Muy bien, y entre esas cosas también pidieron el voto de confianza precisamente para reformar el SNI. No, yo leo acá reformación, y yo lo vi así, ¿no? Para mejorar el SNI, etcétera, pero no decía desaparecer el SNI. Pero bueno, finalmente han cambiado, han dejado sin efecto el Sistema Nacional de Inversión Pública, y por eso ha dado nacimiento al tema que hoy nos convoca, que es el Invierte.p. Muy bien, que por supuesto vamos a hablar sobre eso. Y también tenemos, dice acá, ajustaremos las reglas fiscales y subnacionales. Los famosos, a ver, por ejemplo, acá que ha salido, han modificado la ley del silencio administrativo, ya lo derogaron, ¿no? Han modificado
la ley de procedimientos administrativos, muy interesante, un tema que también vamos a tocar en las próximas semanas. Y luego, entre otras cosas, también pone acá fortalecer y fortaleceremos y reconstruiremos pro inversión. Este tema está vinculado con la reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública. Bueno, esos fueron los temas para los cuales el Ejecutivo pidió facultades al Congreso. A raíz de eso es que, señores, nace Invierte.p. Ahora, John Kennedy me dice, ¿pueden compartirnos las diapositivas? Sí, ya estas diapositivas, por supuesto que son propiedad de Desarrollo Global y ellos gustosamente, estoy segura que van a compartir con todos ustedes, ¿ok? Por supuesto, de mi parte no hay ningún problema. De mi parte, por favor, ustedes, a mí me da muchísimo gusto de que este material puedan utilizarlo para mejorar sus capacidades, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿en qué se sustentó el pedido para reformar el Sistema Nacional de Inversión Pública? Dicen acá, existían 3 problemas fundamentales. Por supuesto que hay muchos otros problemas, pero lo han sintetizado en 3 ejes. ¿Cuál era esto? Los proyectos que se realizan no están vinculados al cierre de brechas y a la asignación presupuestal. Muchas veces era cierto. Necesitamos colegios y el alcalde terminaba comprando motores, ¿no? Entonces, oye, así nunca vamos a terminar de atender ni de mejorar la educación. Ese es un tema. Otro tema. No tienen la calidad suficiente. Hace falta capacidades en oficinas de programación e inversión y unidades formuladoras. Esto era muy común. Una de las partes también que han observado mucho, sobre todo los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? En Lima se formulan los proyectos, si se quiere decir, se dan pautas para formular los proyectos, pero pautas que están divorciadas con la realidad, con la idiosincrasia, con la cultura de nuestras regiones, ¿ok? Y eso también imposibilita y obviamente nos costaba mucho mejorar ese tema. Muchas veces con muchos compañeros he tenido la oportunidad de conversar. Una cosa es formular los proyectos para la región Loreto y una realidad totalmente distinta es formular los proyectos para la región Arequipa, Tacna, Piura, Tumbes. Entonces, la única forma de hacer una buena formulación de proyectos es teniendo un acercamiento con la gente que conoce la realidad de cada región. Eso para nosotros es muy bueno, ¿ok? Entonces, tercero, existen desorden y lentitud por excesivas formulaciones y actores evaluando, ¿cierto? Nosotros formulábamos nuestros proyectos desde las regiones y luego, de acuerdo a la región, de acuerdo al tipo de proyecto que desarrollábamos o formulábamos, veníamos al sector, ¿no? Si era un tema de carreteras, veníamos al sector transporte. Si era un tema de educación, veníamos al sector educación para ser evaluados y ahí finalmente nos descalificaban por A o B razones. Y lo cierto es de que nos pasábamos años, meses y meses y no había cuándo se apruebe el proyecto. Muy bien, entonces, por eso nosotros, en función a estas faltas, en función a estos temas que nosotros hemos hecho mención, obviamente, ¿no?, se ha tomado 3 medidas fundamentales, las que ustedes están viendo. Primero, programar proyecto de acuerdo a las brechas y al presupuesto. ¿Ok? Segundo, simplificar y estandarizar
procesos de formulación y evaluación. Y tercero, fortalecer el seguimiento con metas, resultados e incentivos. A ver, tocamos el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Programar proyectos de acuerdo a las brechas. Lo que les dije hace un momento. Oye, el Perú tiene prioridades. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar del Plan Bicentenario? ¿Qué cosa es el Plan Bicentenario? ¿Han escuchado al primer ministro decir, estamos rumbo al Bicentenario, de cara al Bicentenario? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿alguien, uno de los participantes me puede contestar eso? Miren, nosotros tenemos un plan bicentenario que se ha denominado así al Plan de Desarrollo Nacional. En el Plan de Desarrollo Nacional se le ha denominado Plan Bicentenario. ¿Por qué? Porque en el plan están establecidas las metas y los objetivos que tiene que cumplir el Perú en el año 2021. Y claro, en el año 2021, Wander dice, cumplimos 200 años de la independencia del Perú. Sí, en el año 2021 cumplimos 200 años. Por eso al Plan de Desarrollo Nacional, ya, o sea, el plan, ¿qué se pone en un plan? Se ponen metas y se ponen los objetivos. Ahí el Estado ha dicho que la prioridad es mejorar la salud y la educación, ¿ok? Por supuesto que hay otros objetivos. Entonces, si la prioridad es gastar en educación y salud, entonces no va a pasar ningún proyecto que quieran ustedes hacer y que no estén alineados a esas prioridades. Me explico mejor. Por ejemplo, si es urgente, si es de necesidad, si es de suma importancia que tenemos que invertir en educación y en salud, si tú pides que te construyan un coliseo de gallos, ¿estamos alineados? ¿Sí o no? Si yo digo que la prioridad es gastar en educación y en salud, obviamente, claro, ¿quién me contestó? Segundo, Manuel, también me contestó Luis Martel, a ver, ¿quién más me contestó? Wander, por supuesto que no, pues, eso es lo que pasa. Por eso acá, te dice en primer lugar, invierte punto P, va a aprobar, va a agilizar, pero siempre y cuando se programen proyectos de acuerdo a las brechas y al presupuesto. Acá lo que te está diciendo, no vas a poder programar los proyectos que a ti se te ocurra, ¿ok? Si no, se va a hacer en función de las prioridades que tiene el Estado. Ojo aquí. ¿Ok? Pregunto. Javier Gustavo me dice, totalmente distante de los planes. Cierto, pues, te piden cualquier proyecto. Te piden que construyas piscinas. Te piden que construyas monumento a la Maca y muchos otros proyectos que no están vinculados realmente a las prioridades que tiene el Estado. Entonces, acá en primer término, ustedes están viendo que las 3 medidas que está dando para corregir esto es precisamente programar los proyectos de acuerdo a brechas y presupuesto. Entonces, si la prioridad es educación y es salud, yo no puedo seguir pidiendo ni piscinas ni coliseo de gallos, porque eso no es prioridad.
¿ok? Y en segundo término, también dice, van a simplificar y estandarizar procesos de formulación y evaluación. Claro, eso me parece sumamente importante, porque también tenemos que rajar un poco de lo que pasaba pues con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Aparte que habían los lineamientos para formular a través de la ley, sacaban una serie de directivas. Y las directivas, peor todavía, porque esas directivas cambiaban de acuerdo a lo que se quería hacer. A ver, me explico mejor. Por ejemplo, habían directivas estrictamente y exclusivamente para proyectos de inversión en educación. Había directiva totalmente especializada en temas de salud, otras directivas especializadas en temas de transporte. Y lo cierto es que muchas veces en las regiones nuestra gente no estaba preparada. Muchas veces, no siempre, ¿no? Yo creo que en las regiones hay gente muy valiosa, ¿ok? Entonces, eso dificulta. Y peora, todavía peora, en el Sistema Nacional de Inversión Pública teníamos de acuerdo al monto de inversión, teníamos que llenar una serie de fichas SNIP, una serie de fichas. Teníamos, mira, de acuerdo al monto, si era perfil, si era factibilidad, y eso que años antes, me acuerdo muy bien, entre el 2012 y 2013, se eliminó una fase, porque antes era perfil, prefactibilidad y factibilidad. Ahora último, en el afán de mejorar y de hacer más rápido y más viable el asunto, también se eliminó la fase de prefactibilidad. Pero aún así, hemos seguido en problemas. De tal forma que ahora se ha simplificado y ha estandarizado los procesos de formulación. ¿Ok? Y evaluación también. Vamos a seguir hablando. Después dice, fortalecer el seguimiento con metas, resultados e incentivos. Esto me parece interesante. Y ya se venía, esto, miren, lo han incluido en invierte.p, porque en realidad estaba libre este tema de los incentivos, y sobre todo los incentivos que se dan a las municipalidades, porque las municipalidades tienen un plan de incentivos, ahora lo han incorporado a invierte.p. Y les decía que lo venían haciendo, pero no estaba enmarcada en la ley. ¿Y cómo lo han venido manejando? Claro, las municipalidades, los gobiernos locales que tuvieron suerte de aprobar varios proyectos de inversión y hacia ellos les dieron presupuesto, a la gente que ha podido ejecutar, o sea, realmente realizar sus proyectos y ejecutar el presupuesto, a ellos se les ha incrementado el presupuesto. Sí, cada año se les ha venido incrementando, pero en función al cumplimiento de sus metas. Y me da mucho gusto de que eso se haya incorporado en invierte.p, porque estaba de una forma paralela. Pero muy bien, sigamos con el tema. ¿Cómo eran los proyectos antes, no? Mira, teníamos la fase de la programación, formulación, evaluación, ejecución, mantenimiento y operación. ¿Qué venía? En la programación venían las oficinas de proyectos de inversión del sector, ¿no? Mira, si yo, la municipalidad, vamos a suponer una municipalidad X, había formulado un proyecto de carreteras, entonces tenía que venir acá a la oficina del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la oficina de la OPI, para que evalúen mi proyecto. ¿Ok? En la formulación, las unidades formuladoras elaboraban los estudios. La unidad formuladora presentaba los proyectos de inversión a la OPI. La OPI registraba en el código SNIP, miren, de acá venía al sector. Cada unidad formulaba y luego venía al sector. Luego regresaba,
Si es que me aprobaban, me asignaban un código SNIF, yo me iba nuevamente a la oficina de la OPI para que me evalúe. ¿Ok? Y de ahí nuevamente, de acuerdo al monto de inversión, viendo el tamaño del proyecto de inversión, nosotros todavía íbamos al Ministerio de Economía y Finanzas para la verificación de su viabilidad. O sea, no solo que me aceptaban y me daban la viabilidad, tenía que ir al Ministerio de Economía y Finanzas todavía para que me aprueben eso. Y ahí se demoraban meses de meses. Luego, la unidad en la ejecución, se hacía ¿qué cosa? El expediente técnico, la licencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después, recién, una vez que se terminaba el proyecto, se empezaba con la operación y mantenimiento. Pero, mientras tanto, mientras se hacía el expediente técnico, otra vez regresaba a la OPI para hacer su evaluación final. Y si por A o B no pasaba la evaluación, esto regresaba a la unidad formuladora para su reformulación. Entonces acá venía, regresaba, volvía a ir, volvía a regresar y nos pasábamos años enteros tratando de sacar un proyecto, un estudio, ya sea en perfil o en factibilidad. Me dice, ¿qué va a suceder con aquellos proyectos ya aprobados que no están de acuerdo al plan bicentenario? No, esos no pasan, definitivamente. No pasan. Aprobados no. Y es más, ninguno que no sean vinculados. Precisamente, ese es uno de los filtros. Eso es uno de los filtros, estimado. Todos los proyectos tienen que estar alineados y tiene que garantizarse que se cumplan las metas y los objetivos que están comprendidas como prioridad en el plan bicentenario. Y lo que te aseguro es que esos proyectos que tú dices que están aprobados y que no están en el plan bicentenario, sencillamente pueden haberlo formulado, pero no tienen el presupuesto asignado. De eso estoy segura. Sí, muy bien. Continuamos. Entonces, ¿qué tenemos ahora con la ley? ¿Qué nos dice la ley? Muy bien. Te dice que vamos a tener la programación, vamos a tener la formulación y evaluación y luego la ejecución y operación. ¿Cómo va a funcionar esto? La unidad formuladora va a declarar la viabilidad y asumen la responsabilidad del diseño y costos. La unidad formuladora. Hoy el tema es muy serio, ¿ok? Dice, van a fortalecer la unidad formuladora para evitar atomización, ¿ok? Métodos actualizados y van a simplificar el tema. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en la programación con la OPI? La OPI va a cuidar que el énfasis en techo presupuestal y cierre de brechas. O sea, la OPI ya no te va a decir está bien formulado, está mal formulado, te dará por ahí algunos detalles, pero fundamentalmente lo que va a cuidar es de que realmente estén alineadas al tema de la prioridad. O sea, sean proyectos que estén vinculados a garantizar el techo el cierre de brechas, ¿ok? Lineamientos y metodologías de priorización. O sea, no, las OPIs no lo van a aprobar si no están alineadas a los objetivos del bicentenario. En ejecución y operación, ¿qué tenemos? Sistema de seguimiento anclado al presupuesto, tablero de control para tomar decisión, evaluación de incentivos y cierre de brechas. ¿Quiénes van a ver esto? La unidad ejecutora,
la misma OPI y la supervisión del MEF. ¿Ok? Continuamos. Mira, pero así como piensan fortalecer y mejorar el tema de Invierte.p, también, ojo, a mí me ha dado mucho gusto leer un artículo que luego yo se los voy a mencionar. Reforma de Proinversión. ¿Por qué Proinversión? Luego les explico el por qué. ¿Ok? Dice igual, Proinversión también tiene 3 problemas fundamentales estructurales. Generalmente siempre tiene la pérdida de capacidades, sus profesionales, el talento humano con el que cuenta, los procesos, el conocimiento, etcétera, generalmente se le va, pierden, ¿ok? Se le va el talento humano altamente calificado en Proinversión. 2. Insuficiente coordinación y acompañamiento a gobiernos regionales y locales. Proinversión totalmente ajeno. No hay un gobierno regional que haya tenido el acercamiento y el apoyo de Proinversión para que puedan salir y facilitar sus proyectos. No ha habido. Tercero, los procesos desordenados, demoras, excesos de adendas y problemas de ejecución. Yo trabajé en una institución en el que Proinversión, o sea, ya tenían el proyecto aprobado, etcétera, etcétera, y Proinversión lo demoró 3 años. 3 años, más de un proyecto, ¿eh? Terrible. Van a tomar 3 medidas para esto. 1, van a fortalecer la gobernanza y capacidad de Proinversión. O sea, Proinversión tiene que mejorar como institución. 2, van a descentralizar para empoderar y fortalecer a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Y esto me parece interesante, dice. Primero, descentralizar para empoderar y fortalecer. Es decir, que Proinversión ya no solo va a existir en Lima. Ojo ahí. Optimizar el proceso de alianzas público-privadas. Nuevas funciones en planeamiento, formulación y post-adjudicación. Nuevas funciones en planeamiento. Muy interesante esta parte. Entonces, ¿qué significa fortalecer gobernanza y capacidades? Empoderar a Proinversión y consolidar una estructura estable y sólida técnicamente. Proinversión tiene un consejo directivo y también tienen sus comités especiales. Tiene un director ejecutivo, ¿no? ¿Qué hace el consejo directivo? Redefinir el rol del consejo directivo, foco en fortalecer la institución, participación de independientes, ¿no? Con eso piensan mejorar el consejo directivo. Y luego, ¿qué van a hacer los comités? Redefinir el rol de comités especiales para que hagan control de calidad de pesos y contrapesos. Ok. Salomé. ¿Qué tenemos acá? Jefe de proyecto, jefe de proyecto, jefe de... Sí, lo que pasa es que seguro, por lo que yo veo, las jefaturas van a ser especializadas. Para mí que habrá una jefatura para proyectos de inversión en carreteras, otra jefatura para proyectos de inversión en telecomunicaciones, otra jefatura para proyectos de inversión en turismo, por ejemplo, o proyectos de inversión en salud, o sea, jefaturas muy especializadas, ¿ok? Muy bien. Descentralizar para empoderar, y esto me parecía interesante. Dice, creación progresiva de oficinas descentralizadas con funciones y facultades específicas respecto de proyectos ubicadas en sus zonas de influencia. Claro, yo les decía que ahí tiene que estar el que formula, el que evalúa, el que hace la adjudicación, etcétera, etcétera. Tiene que estar en la zona de influencia. Si no estamos en la zona de influencia, yo les he dicho que la realidad de Loreto es muy distinta a la realidad de Tacna, a la realidad de Arequipa. Cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, ¿ok?
Su ámbito abarcará tanto los proyectos de alianza público-privada, de asociaciones público-privadas, como las obras por impuestos, ¿ok? Se va a empoderar y fortalecer, ¿qué cosas? Capacidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales para que generen sus propios proyectos con mejor calidad. O sea, proinversión va a empoderar. Cuando dicen empoderar, yo entiendo y espero que ustedes lo entiendan igual, van a preocuparse en capacitar a la gente de la región, a la gente del lugar donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Ok? Ellos les darán aspectos técnicos y la gente de la región les dará aspectos cognitivos con relación a la geografía, al clima, la idiosincrasia, la temporalidad, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que debemos tener en cuenta cuando se formulan los proyectos. ¿Ok? Eso me parece interesantísimo. Realizar capacitaciones constantes y a pedido, reforzando capacidades locales de planificación y priorización de proyectos estratégicos. Esto también me parece interesante. Va a haber capacitación en planificación y priorización. Entonces acá es lo que yo les decía. No vamos a poder proyectar cualquier tipo de proyectos de inversión, ¿no? El que me se me ocurra, no. Yo les he dicho que hay un plan bicentenario y todo lo que hace el Estado apunta a cumplir las metas y objetivos establecidas en este plan, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Optimizar procesos de alianza público-privada. El proceso actual versus proceso propuesto, iniciativa estatal. Miren, nosotros teníamos todas estas fases. En planeación y programación intervenía el MEF, ¿sí? Era concedente con el plan multianual de inversiones, luego se le mandaba a Proinversión para que valide las APPs. Luego, en el área de formulación y evaluación, el concedente, ¿no?, formulaba el proyecto, Proinversión volvía a formular el proyecto de APP, ¿no? MEF lo aprobaba y nuevamente a Proinversión. En estructuración, Proinversión, estructura y contrato. O sea, si era un proyecto de infraestructura, bueno, Proinversión volvía a revisar todo y finalmente hacía el contrato y el concedente aprobaba. O sea, el sector que mandaba a aprobar es el concedente, ¿ok? Y luego aprobaba el MEF. Margarita Elena Rodríguez me dice, me pone interrogantes y me encantaría que me especifique qué es lo que no entiende, si es que eso es lo que me quiere decir. Y luego venía la transacción. Luego venía todo a Proinversión y Proinversión adjudicaba el proyecto y la posadjudicación venía nuevamente el concedente, el MEF más Proinversión. Y ahora miren, se va a simplificar así de simple. En el planeamiento y programación el MEF y Proinversión. En la formulación de frente el MEF a través de Proinversión y luego en posadjudicación va a ir Proinversión, ¿ok? Esa es la nueva visión para agilizarlo, para ya pasar por alto ciertos procesos que ya se están duplicando, diría yo, ¿ok? Los resultados que se espera tener es reducir el tiempo de inversión pública, mejorar la priorización de proyectos públicos, aumentar el número de alianzas público-privadas adjudicados, para minimizar adendas y reducir el tiempo del proceso. Reducir la brecha de infraestructura social en 50% al 2021, ¿ok? O sea que todo lo que se ha planeado en función a todo lo que se considera como prioridad. Vamos a suponer, si en educación tenemos necesidad de cumplir o llegar a la meta de construir 1000 colegios, ese es un ejemplo, puede ser más, ya, quiere decir que al 2021, dice reducir la brecha de infraestructura social en mínimo 50%.
Oye, si necesitamos construir 1000 colegios, obviamente nosotros tenemos que garantizar que por lo menos se cumpla la construcción de 500, ¿no? Claro, que si hacemos 800, que si llegamos a la meta, a buena hora, pero acá lo que te dice es, lo que se espera es que se reduzca un mínimo del 50%, ¿ok? Pasar del 4.5 al 6.2 del PBI de inversión en infraestructura, es decir, la infraestructura tiene que crecer en el país. Muy bien, ¿qué plantea también frente a esto Invierte Perú frente al SNIP? Primero, identifica y prioriza proyectos que cierren brechas sociales y económicas. El SNIP no identificaba ni priorizaba proyectos que cierren brechas sociales y económicas. Invierte Perú dice, rápido, menos procesos, un solo proceso con la unidad formuladora del MEF. En el SNIP que teníamos, lento, excesivas formulaciones, 2 procesos con unidad formuladora y oficina de proyectos de inversión del MEF. Ágil, ¿en qué sentido? Ágil, fortalece la fase inicial en la formulación y evaluación para la aprobación. ¿Qué teníamos en el SNIP? Es tardío. Los proyectos eran aprobados en una fase tardía y a veces reformulados, lo que yo ya les había mencionado. Un solo documento para la aprobación. El SNIP era estudio de perfil y factibilidad. Y eso que ya se había anulado hace años el tema de prefactibilidad. José Sandoval me dice, ¿cuál es la diferencia significativa? Yo diría fundamentalmente que va a ser la simplificación y estandarización del llenado de formatos. Una normativa y una directiva una sola directiva, una sola normativa para lo que es proyectos de inversión. ¿Ok? No va a haber la enmarañada de temas de formatos SNIP, de requisitos. Todo eso se va a simplificar. ¿Ok? Wander dice, significa que ya no se harán perfiles. Mira, algo que también debemos aclarar. Ha salido el decreto legislativo, no ha salido la ley 1252 en este caso. Pero recuerden algo, para que una ley se implemente, se tiene que aprobar el reglamento y en nuestro caso todavía no se ha aprobado el reglamento. Dice el decreto legislativo que debe salir en un mínimo de 60 días. Eso es lo que dice la ley, ¿ok? Pero si es así, si es que sale en 60 días, debe salir los primeros días de febrero. Esperemos que sea así, ¿ok? Muy bien, Invierte Perú. Menos tiempo para la aprobación de proyectos. La programación se enmarca en 3 sistemas simultáneos: planeamiento, inversiones y presupuesto. Ojo aquí, planeamiento. Ahora nosotros vamos a tener que formular proyectos vinculados, articulados al plan bicentenario. ¿Ok? ¿Qué teníamos en el ENI? Aprobación demoraba años, cada sistema lo revisaba uno después del otro. Programación multianual de proyectos. Invierte.p va a tomar como herramienta fundamental la programación multianual de proyectos. En el SNIP no existía una programación de proyectos. Invierte dice, promueve la transparencia, la información será pública y en paralelo con el CIAF, el SEACE e Infoobras. ¿Ok? La información no era pública, solo la información de inversiones era pública. O sea, cuánto invertíamos, pero no sabíamos cuánto iba el avance. Según Infoobras, te puede ir informando cuánto es el avance, ¿no? Y a través del SEACE, nosotros ahora vamos a saber cuántos procesos de selección y qué tipo de procesos necesita la construcción de una infraestructura o por decir, la implementación de un proyecto que se haga en el futuro.
El seguimiento financiero y físico es lo que te promete Invierte Perú en tiempo real y en paralelo los 4 sistemas SIAF, SEACE e Infoobras, más Invierte.p obviamente. En el SNIP no había un seguimiento financiero, los sistemas actuaban independientemente uno de otro. ¿Qué más tenemos? Invierte.p dice menos trámites, más rapidez para ejecutar los proyectos, aprobación expeditiva de proyectos, los gobiernos regionales independientes y responsables en la gestión y ejecución de sus proyectos. Ellos van a ser los responsables, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto has hecho? Y el avance es tu responsabilidad, ¿ok? Mayor predictibilidad en evaluación por criterios uniformes y estandarizados. O sea, lo que se le pide a Puno, se le va a pedir a Tacna, y se le va a pedir a Piura, y se le va a pedir a Loreto. Y no es como hay ahora con el SNIP. Te piden una cosa para Tacna, y de repente es el mismo proyecto, de repente tiene las mismas condiciones y en Trujillo le están pidiendo otros formularios que no vienen al caso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Mire, la reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública, Invierte.p, tiene 3 fases. Programación, formulación y evaluación, y ejecución y operación. ¿Ok? ¿Qué tenía el SNI? Programación, formulación, evaluación, ejecución, operación y mantenimiento. Todo esto se está simplificando en 3 fases fundamentales. Entonces, ¿qué se piensa hacer? Fortalecer la fase inicial, evitar procesos, ¿no? Promover mejores proyectos. En la programación tenemos énfasis en techo de presupuestal y cierre de brechas, ¿no? Los lineamientos y metodologías de priorización. La formulación y evaluación tenemos que las unidades ejecutoras declaran la viabilidad, asumen responsabilidades en el diseño y en el costo del proyecto. El fortalecimiento de las unidades formuladoras para evitar atomización, es decir, en las unidades formuladoras tendrán que tener pues gente especialista a fin de que puedan asumir el reto de hacer los proyectos con mejor calidad en el menor tiempo posible. Métodos actualizados y simplificados. En la ejecución y operación, sistemas de seguimiento anclados al presupuesto, tablero de control para toma de decisiones, evaluación e incentivos al cierre de brechas. Muy bien. Y acá tenemos, miren, según el artículo 4 del Decreto Legislativo 1252, las fases del ciclo de inversiones. El ciclo de inversiones va a tener la programación multianual como pilar fundamental, donde se van a elaborar el diagnóstico, los objetivos, las metas y el horizonte mínimo será de 3 años. La programación multianual, ¿en función a cuánto tiempo es? A 3 años, pues. Ya igualito acá, la perspectiva, el horizonte sigue siendo el mismo. Formulación y evaluación. La formulación de proyectos, la evaluación, los recursos para la operación y mantenimiento, formas de financiamiento, registran y aprueban las inversiones en el banco de proyectos. Todo esto lo van a hacer, ¿dónde? En la formulación y evaluación. En la ejecución, ¿qué tenemos? Elaboración de expedientes técnicos, ejecución física y financiera del proyecto, el seguimiento de la inversión, ¿no? A través del sistema de seguimiento, el banco de inversiones, del SIAF, etc. Y luego habrá pues el funcionamiento, donde vamos a ver la operación y mantenimiento, la provisión de los servicios implementados con la inversión y evaluación ex post. Miren, ve,
También debemos saber lo siguiente. En el artículo 5, los órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, dice, el Sistema Nacional de Programación Multianual y la Gestión de Inversiones, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, así como los órganos resolutivos, las oficinas de programación multianual, las unidades formuladoras y ejecutoras de inversión del sector del gobierno regional y gobierno local. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el ente rector. O sea, Salomé, ¿quién era el ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública? También era el MEF a través de la Dirección General de Inversión Pública. Ahora será, ¿no?, a través de la Dirección General de Programación Multianual, ¿no?, de Inversiones, es el ente rector. Antes era la Dirección de Inversión Pública, ahora es la Dirección General de Programación Multianual, ¿ok? Ellos, son los que van a emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente sobre la aplicación del ciclo de inversiones y sus disposiciones en relación a los temas de su competencia, ¿ok? Las unidades formuladoras acreditadas, o sea, ¿quiénes van a estar a cargo de darle viabilidad a los proyectos en las regiones o en los gobiernos locales? Las unidades formuladoras acreditadas del sector gobierno regional o gobierno local para la fase de formulación y evaluación. Son responsables de aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos, teniendo en cuenta los objetivos, metas, indicadores previstos en la fase de programación multianual y su aprobación o viabilidad cuando corresponda. El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de las unidades formuladoras deberá tener el perfil profesional establecido por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Ahora sí, señores, el que trabaje en el área de formulación tendrá que reunir el perfil, las exigencias profesionales que dice, obviamente, que van a ser supervisadas por la Dirección General de Programación Multianual. Eso me parece muy interesante. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta será una nota. Una cosa es la programación multianual. Programación es una cosa. Y otra cosa es el marco macroeconómico multianual, que son dos herramientas totalmente distintas, ¿ok? Acá yo se los leo, si ustedes gustan. Dice, el marco macroeconómico multianual es uno de los documentos más importantes publicados en el Perú sobre materia económica, el cual es elaborado por el MEF y revisado por el Banco Central de Reserva. Permite repasar lo que ha sucedido con el escenario macroeconómico oficial y vislumbrar cuáles son las proyecciones respecto del comportamiento de la economía en los próximos 3 años. Además, plantea cuáles deben ser las prioridades de política económica en los próximos años y revisa cuáles han sido los logros que se han alcanzado en relación a las metas planteadas años atrás. La prioridad en todas las inversiones del marco macroeconómico multianual ha sido consistentemente el crecimiento económico sostenido en el largo y mediano plazo y la mejora de los indicadores del progreso social y estabilidad económica. Muy bien, señores, hasta acá alguna pregunta, espero haber sido clara y si algo no han entendido, por favor, yo estoy acá para absorber las consultas que ustedes crean conveniente. Dice, el participante Eder Salazar desde Facebook nos realiza esta consulta. A su criterio, ¿cómo establecerán los criterios de la priorización? Se van a fundamentar en las prioridades que ha establecido el Plan Bicentenario. Ojo, hay otra cosa que también ustedes deben tener en cuenta. El presupuesto
que se ha aprobado en el Congreso de la República, que recién se ha aprobado, el 29 de noviembre se aprobó en el Congreso el presupuesto nacional. ¿Cuáles son las prioridades que ha establecido el gobierno del señor PPK? Eso es fundamental. Eso me estaba olvidando. Wagner Manuel me dice otra. Mire, les he hecho una pregunta y luego comento tu comentario, Wander debe ser. A ver, el presupuesto de la República recientemente aprobado con ley 30.518 ha establecido 4 prioridades. ¿Cuáles son? Educación, salud, saneamiento con acceso al agua y seguridad ciudadana. Son las 4 prioridades sobre las cuales se ha aprobado el presupuesto 2017. Entonces, yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Las prioridades están establecidas. Si el gobierno del señor PPK, que acaba de aprobar la ley de presupuesto, ha establecido 4 prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades? Son precisamente inversión en salud, inversión en educación, inversión en agua y saneamiento y seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que obviamente los proyectos de inversión que se solicite, los proyectos de inversión que requieran los gobiernos regionales y locales, obviamente tienen que ser vinculados al sector educación, al tema salud, al tema de seguridad ciudadana. ¿Ok? ¿Sí? No, estamos acá. Por favor, actualicen con F5. ¿Sí? ¿Estamos con F5? Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, estamos atentos. María Montoya me dice, o sea, para turismo y arqueología tendrá que incluirse a la prioridad educación. No, a ver, vamos a ver. Turismo y... Miren, ve, nosotros debemos entender algo. La prioridad es educación, salud, sobre las prioridades sobre los ejes que se ha planteado la aprobación del presupuesto. Pero María, vamos a suponer que en la región donde tú vives, en educación no tienes problemas, en salud tampoco, en agua y saneamiento tampoco, y por supuesto que en seguridad ciudadana tampoco. Entonces, oye, ¿quiere decir que como no tienes esas prioridades no te van a dar presupuesto? No, tampoco es así. Ahora, esas son las prioridades. Existen también otras prioridades, ¿ok? Entonces, es posible, no sé de qué parte, no sé de qué región eres, pero de repente, ya está hasta previsto la parte que tú tienes para desarrollar el turismo. De repente. Tendría que conocer la región y tendría que conocer también la idiosincrasia de ese lugar, ¿ok? María Montoya. Y yo te diría, ella es de Trujillo, me dice. Ah, ya, fenomenal. Si eres de Trujillo, mira, a ver, es como nosotros, el Estado es como nosotros. Oye, nosotros tenemos un sueldo.
Nuestra prioridad es vivienda, educación, nuestro transporte, ¿no? Nuestros alimentos. Oye, pero de repente por ahí tienes que inscribirte a un seminario. Oye, claro que eso no es la prioridad, porque tu sueldo fundamentalmente es para tu alimentación, para tu educación, para que pagues tu casa, tu transporte. Pero, oye, surgió una necesidad. ¿Debes atender? Sí, sí puedes atender porque todavía tu economía te lo permite. ¿Ok? En ese caso, estimada María, tendríamos que ver tu caso fundamental. ¿Ok? Pero eso lo tendrías que consultar, no sé, si trabajas en el gobierno regional o local, de acuerdo a las prioridades que tiene tu región, también te van a atender, de acuerdo a las prioridades que tiene tu distrito, tu provincia, etcétera. ¿Ok? Con eso no te quiero decir que como no estás en educación y eso no te van a atender o debes desviar. Oye, yo quiero una carretera para mejorar el turismo, lo voy a poner como educación, peor, no va a salir. ¿Ok? Pero de que te van a atender, te van a atender. De eso estoy segura. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me dice, yo soy arqueóloga independiente. Muy bien, me da mucho gusto tu participación y está bien. Y estamos en capacidad de formular proyectos. Sí, me imagino que sí, y seguro que hay proyectos muy interesantes en Trujillo, porque, por ejemplo, me encantó la Huaca de la Luna. Y uno de los proyectos que me gustaría, estimada María, es de que, por ejemplo, se abra la Huaca del Sol, que todavía es todo un misterio, que está enterrado y que por razones presupuestales, obviamente, esto no ha sido atendido hasta el momento, ¿no? Pero me da mucho gusto tu participación y gracias por tu pregunta. Si hubiera otra inquietud, si hubiera otra inquietud, alguna otra pregunta, por supuesto que estamos aquí atentos para responderles las consultas que ustedes crean conveniente hacer. En realidad, nosotros no podemos profundizar más sobre el tema porque ha salido, una vez más, les repito, ha salido el decreto, pero no ha salido el reglamento. Entonces, cuando salga el reglamento, vamos a poder profundizar más en los temas, vamos a tener más claras las actividades. Wander, ¿qué me has preguntado? Ojo a mi interrogante, dice. La prioridad no es todo, ¿verdad? Por supuesto que no. A ver, mira, vamos a explicarlo mejor esto. Si bien es cierto, el señor PPK ha priorizado proyectos de educación, de salud, de agua y saneamiento, de seguridad ciudadana. Obviamente hay otros temas que atender, sí. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, Wander, que en tu región tienes una alta tasa de necesidad de construir colegios. Encima tienes, en tu pueblo no hay acceso al agua. Y entonces cuando tú tienes que formular proyectos para turismo, no te van a declarar la viabilidad, pues. ¿Por qué? Porque tú tienes enormes necesidades prioritarias. Primero tienen que invertir en educación, primero tienen que cerrar las brechas en agua y saneamiento. Ese es el criterio. Ahora, en un año no te lo van a dar todo tampoco, ¿ok?
Wander me dice, faltan carreteras. Claro que sí. Yo estoy segura que sí, faltan carreteras. ¿De qué parte eres, Wander? Tumbes. Tumbes, conozco hace, bueno, realmente ya no sé si conozco, porque hace más de 30 años que estuve por ahí, era muy jovencita cuando fui, así que no sé cuáles son exactamente las prioridades. Pero, por ejemplo, él me dice que falta carreteras. Yo le pregunto a Wander, por ejemplo, ya la infraestructura para educación ya no necesitan, ya tienen los suficientes profesores en salud, tienen hospitales con la capacidad suficiente de atender a la población. Sí. César Raúl Surichaki me dice, y los proyectos faltan mucho en lo priorizado, claro. Entonces, ¿sabes qué va a pasar, Wander? Si te faltan colegios, si te faltan hospitales, postas, etcétera, y necesitan carreteras, van a tener que priorizar. Van a tener que priorizar. Ese es el caso. ¿Ok? Lo mismo. Queremos agradecer de manera muy especial a todos los amigos que nos están siguiendo en la página de nuestro Facebook, en la página de Facebook del Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Muchísimas gracias. Por ejemplo, acá tenemos a Rolando Naveros, me parece, Juan Edgar Malásquez Jara, Eder Rivas. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, José Sandoval me decía, si la prioridad es educación, ¿cómo disminuir el analfabetismo? Ese también ya es un tema especial de educación, pero vamos a tratar de responderte, José Sandoval. Mira, ve, cuando nosotros decimos la prioridad es educación, de repente en tu región falta construir colegios. Y tú me puedes decir, Salomé, no, ya colegios tenemos, ya no, de repente le falta la cantidad óptima de maestros, tienes colegios, tienes la infraestructura, pero oye, sin embargo, en el colegio que necesitan 30 profesores, solo hay 10. ¿Ok? Ahora, me puedes decir también, Salomé, hay suficientes profesores, suficiente colegio, pero esos profesores han sido capacitados, entonces ellos tienen que venir a capacitación, ¿ok? O sea, son varios los temas para reducir, obviamente, lo que tú dices, el analfabetismo, etcétera, etcétera, ¿ok? Se necesitan represas para afrontar el calentamiento global. Es otro tema, ¿no? O sea, el tema de inversión realmente es bastante amplio. Entonces los proyectos como puertos, transportes de vía férrea o aeropuertos se dejarán de lado, a pesar que son necesarios para convertirnos en un país en vías de desarrollo. Javier Gustavo, yo creo que lo que te estoy diciendo es lo siguiente: se van a priorizar. Es decir, si en tu región falta el tema de educación, falta el tema de transportes, ¿ok? Obviamente no te van a dar todo el presupuesto para todo lo que necesitas. Van a ir a lo que realmente es más importante, necesario atender ya, ahora, ¿ok? Lo que programe el gobierno nacional, regional y local deben estar alineados con el gobierno nacional. Pueden dar para lo que no prioritario el gobierno. No entiendo muy bien el problema de Wander, la pregunta de Wander. A ver, en el Facebook tenemos la participación de Juan Edgar. A ver, muchas gracias por la participación. Está interesante, me dice por ahí. A ver, Maricitlia Ortiz, muchas gracias realmente por la participación de todos ustedes, y yo quiero agradecer a nombre de este Centro de Capacitación
la participación de todos ustedes. En una próxima oportunidad, en cuanto se apruebe el reglamento, estaremos acá debatiendo y nuevamente impartiendo las modificaciones, comentando las modificaciones y por supuesto ustedes serán nuestros principales invitados. Yo les quiero agradecer a nombre del Centro de Capacitación y Desarrollo Global a la gente que nos está siguiendo a la videoconferencia también a través del Facebook. Muchísimas gracias y conmigo será hasta otro día. Y por supuesto, no quiero desaprovechar la oportunidad de estas fiestas maravillosas que se nos avecinan y que el día de mañana todos ustedes tengan una feliz Navidad y que realmente reine la paz y la felicidad en cada uno de sus hogares. Este es el Centro de Capacitación y Desarrollo Global y con ustedes nos estamos viendo los primeros días del próximo año, siempre con las novedades y a la vanguardia del desarrollo de la gestión pública nacional. Muy bien, me dicen que les enseñe, por favor, con mucho gusto. Yo les quiero enseñar antes de despedirnos, por favor, síganos ustedes en www.desarrolloglobal.com. Pública es www.desarrolloglobal.p, por favor, ¿ok? Ahí tenemos información acerca de la Academia de Gestión Pública. Muy buenas noches, muchas felicidades, feliz Navidad, feliz próspero año 2017 y este es el Centro de Capacitación y Desarrollo Global.